Miren, en el tablón de administración, ustedes saben que en este Classroom figuran tanto los alumnos de sexto primera como ustedes. Por eso la misma actividad que hicimos con estos chicos está publicada acá, la videollamada con ellos del día lunes. Y ahora estamos en la misma actividad con la división segunda. Van a encontrar, si ustedes miran bien este tablón o este muro, el resultado de la encuesta de una de las actividades que era sobre las redes sociales. Tenían que hacer un Genial.ly, pero también tenían que participar en una encuesta. En lugar de quedarnos solo las profesoras con el resultado de la encuesta, la idea era devolverles un poco a ustedes la información de qué opinaron sobre el uso cotidiano o sobre las aplicaciones que realizan el grupo de alumnos de sexto año que fue encuestado acerca de las redes sociales. Es simplemente a título informativo, es devolverles la participación de ustedes en una información que está graficada, sistematizada. No hay que hacer ninguna actividad para eso, no hay que simplemente por curiosidad mirar los gráficos. Es muy visual la devolución que el formulario hace del resultado de una encuesta, entonces ahí tienen ustedes el resultado publicado. Después, si tengo la videollamada del curso de ustedes, aparecerá publicada acá arriba. Acerca de trabajos de clase, vayamos viendo. Si yo entrara a mirar, fíjense que todavía hay gente, algunos de este curso y algunos del otro, unos cuantos, que deben las actividades desde el principio. No voy a ser tan mala de poner los nombres de quiénes son los que me están debiendo, pero cada uno sabe. Por ahí los que más participan responsablemente de las videollamadas y los que más contestan mensajes no son los casos problemáticos. Generalmente se suma que el que no participa de las actividades cuando las profe convocamos y encima no envía actividades, se empiezan a quedar atrasados. Pero por ahí, si alguno de ustedes tiene alguna tarea pendiente, vayan revisándose una por una las actividades, ¿no es cierto? Porque miren, acá estamos empatados, la mitad entregó y la mitad no, y es una actividad del 22 de mayo. Hay mucha gente atrasada en esta, que era precisamente el tema de Genial.ly. No se acordaban mucho, lo habían usado conmigo en los portafolios digitales el año pasado, tenían libertad de elegir plantillas que quisieran y de hecho hubo trabajos re lindos presentados. Si yo miro, aunque sea de lejos, las actividades evaluadas, aparece, ¿no es cierto?, producciones bastante lindas, y entro a cada uno de estos trabajos que estarían acá. Les decía que hay gente que el único error que cometió en Genial.ly es usar demasiada información, poner absolutamente todo el texto, y no era necesario poner todo el texto. Cuando más texto escribo, más riesgo tengo de tener un montón de errores de ortografía, como le pasó a algunos. Y el hecho de presentar, precisamente es la idea de combinar alguna imagen o imágenes relevantes con un poco de información, que algunos realmente sintetizaron muy bien la información, pero es un cuidado a tener en cuenta en próximas actividades, de no reproducir absolutamente todo. Preocuparse por extraer lo más relevante del texto y ver cómo lo combino de una manera visual para que quede una presentación entretenida. Esto que decía fecha de entrega 2 de junio, hoy ya es 3 de junio y ahí estamos en el horno porque todavía hay mucha gente que no entregó. Todavía evidentemente tenemos las profes que corregir a esta gente que presentó la actividad, a ver si es alguno de ustedes o no. Fíjense que bueno, da la casualidad de que hay 5 de ustedes a los que todavía no les hemos evaluado y están en la videollamada, así que eso está pendiente y después que terminemos seguramente se las estaremos corrigiendo. Pero bueno, hay gente que viene poniéndose al día, no es una gran falta atrasarse un poquito en la entrega,
pero el hecho es que no se junten los trabajos de 2 o 3 semanas seguidas, porque son trabajos que llevan tiempo, algunos, de lectura, de elaboración. ¿Cómo les va a pasar con este que, fíjense ustedes que apareció publicado ayer? Yo les había puesto que les iba a explicar el contenido hoy, por eso nadie todavía se puso a resolverlo. Les va a llevar tiempo pensar la resolución y tienen una semana de acá hasta el próximo martes para resolverlo. Si yo voy a ver la tarea en detalle, que la idea de esta videollamada era explicarles un poco esta actividad, voy a ir a las instrucciones y les voy a mostrar qué deberían hacer. Miren, en realidad encontramos en las profes, más que nada la profe Vero se compró libros de edición muy reciente y el material que les dimos de las redes sociales y este material está sacado del libro más nuevo que conseguimos. Nos parece importante acercarles a través de Classroom esta información, porque el libro que nosotros usamos, el que al principio contestamos las 40 preguntas, ya tiene su buena cantidad de años, no salió edición nueva, se sigue hablando de la combinación de marketing o marketing mix, pero cambió totalmente cada una de las variables del marketing mix de acuerdo al contexto actual. Entonces, hablar de logística de distribución, según el cuadernillo que ustedes tienen, está bastante desactualizado, porque habla solo de almacenamiento, de transporte de productos, una visión bastante tradicional. Este capítulo está escaneado así en 2 partes, para que sean archivos, 2 archivos más chicos, pero cuando ustedes accedan, van a ver, no es tan difícil la lectura, sí tiene un poco o bastante cantidad de páginas. No se asusten cuando vean la cantidad de páginas que este capítulo tiene. Sí, decime. Yo no es que me asusto con la cantidad de páginas, sino que literalmente me saca la gana de vivir esa cantidad de páginas. Sí, te saca la gana de vivir. No era la idea, no era la idea. ¿Sabés cuál es la idea? Que ustedes sepan que en este Classroom les va a quedar de reserva una bibliografía escaneada importante, que el año que viene a lo mejor alguno en alguna carrera universitaria les sirva y que ustedes digan, uy, eso lo vi con las profes de administración y me quedó ese material en algún lugar. No es poca cosa que las profes hayamos tenido que ponernos a escanear el material de todos los cursos y que ustedes de alguna manera lo tengan en línea. Más allá de la actividad que uno les pide que entreguen ahora, es una buena reserva de información, Valentino, y a todos les estoy diciendo las que les va a quedar, porque, como les digo, en este caso particular se trata de una bibliografía requete nueva. Y aparte, si lo leen con un poco de atención, hay partes que al final que las van a poder pasar un poco más de largo, pero esto es interesante a ustedes como consumidores. Chicos, este tema de la e-logística, de lo que trata, es la visión tanto del cliente que pide un producto por una página web, hablando del ámbito del comercio electrónico, lo que ustedes muchas veces a lo mejor o en la familia han hecho, de mandar a pedir un producto, sea por Mercado Libre o por la página que sea, y el hecho de cómo se arma esa distribución, de que el producto llegó a mi casa o que lo tengo que ir a retirar al correo. El enfoque de la empresa, como me dice acá, de tener que cumplir con entregas atomizadas, son pequeños bultos, pequeñas entregas que se tienen que entregar en mano al consumidor y que no es lo mismo decir, bueno, lleno un camión, es una gran cantidad de bultos, el costo del transporte se prorratea o se reparte entre todos esos productos que se trasladan en un transporte de carga de gran capacidad. Acá estamos hablando de pequeñísimas entregas que muchas veces tienen que asumir un costo muy importante y precisamente las empresas están trabajando con el tema de la reducción de costos. Entonces, miren, hay gente que dice, me mandé a pedir una campera o un par de zapatillas, se hizo unos años atrás bastante esto de algunas AliExpress y esas páginas de China, en la que todo el mundo mandaba a pedir un producto específico.
Ese producto recorrió medio mundo embarcado por una empresa en China o en cualquier lugar del sudeste asiático para llegar a mi casa, a mi domicilio. Y como estamos diciendo, ¿cómo calcula la empresa el costo que representa no solo el traslado? Más adelante aparece el tema, por ejemplo, del seguro. Los seguros desde que se embarcó el producto o se lo subió a un transporte. ¿Qué pasa si se pierde durante el vuelo o el embarque? ¿Qué pasa si se pierde una vez que recorrió las rutas argentinas hasta llegar a mi casa? Hay que pautar muy bien cláusulas en el comercio cuando el producto, ¿no es cierto?, está sujeto precisamente a estos de traslados internacionales. Entonces, si bien las siglas estas, aquel que estudie comercialización o que estudie algo vinculado al comercio exterior, las va a tener que ver generalmente identificados con siglas en inglés, pero el tema de las reglas de comercio internacional es importante, que ustedes al menos tengan la noción o la idea de qué trata esto. Fíjense que les habla, por ejemplo, de transporte terrestre, de qué medio de transporte se elige para cubrir, ¿no es cierto?, las entregas. Es un material, como les dije, actualizado y también bastante visual. ¿Qué deben hacer ustedes con esto, tanto la parte 1 como la parte 2? Darle una leída general para interiorizarse del tema. Y después de la lectura, fíjense que les digo que ingresen a Drive, a mi unidad dentro de Drive, y dentro de los documentos de Google en línea van a poder elegir o uno u otro. Hay dos opciones que pueden elegir. Van a poder elegir carta corporativa o van a poder elegir propuesta de proyecto. ¿Cómo se llega a eso? Tienen acá ustedes indicado. Entran a Drive, van a mi unidad, lo han usado montones de veces seguramente para hoja de cálculo o lo han utilizado para hacer el mismo Google Site el año pasado. Documentos de Google. Dentro de documentos de Google no agarren uno en blanco, agarren una plantilla y dentro de las plantillas yo ahí les señalo, hay una carpeta que se llama trabajo y aparece propuesta de proyecto. O bien está la carpeta cartas y dentro de esa carpeta pueden elegir carta corporativa. Pregunto ahora, ¿están muy acostumbrados o no están tan acostumbrados a utilizar estos documentos en línea de Google? ¿Los han usado a veces? ¿No los han usado nunca? ¿Nunca? No, nunca lo usamos. Bueno, miren, la idea es recurrir a eso. Si no demora tanto en cargar Drive, yo se los muestro. La idea es que ustedes, por hacer este trabajito, sean conscientes de la gran cantidad. Sí, decime. Disculpe, Cele creo que está mandando para unirse. Ay, bueno, dejo de compartir porque a ver si la puedo encontrar por otro lado. Acá, a ver, ahí la puedo admitir. Y yo les estaba proyectando a lo mejor esto. ¿Están viendo ustedes la pantalla de Drive mía? Sí, bueno, gracias. Porque me fui de una... Vieron que queda abierta como la pantalla de Meet donde nos reunimos y es otra pantalla distinta que tengo en el escritorio donde vamos aprendiendo con esto, donde puedo estar proyectándoles. Bienvenida Celeste entonces, y menos mal que me avisaron y no la dejamos afuera. Miren, yo les quería decir esto, tiene una utilidad inmensa cuando les piden un trabajo, partir de algo ya hecho. El camino que yo les puse les mostré en el documento recién que tienen que hacer es este. Drive, mi unidad, documentos. Tienen en planillas de cálculo también un montón de recursos. Pero acá los recursos que tienen como documento, miren, están apurados para entregar un currículum ahora que terminen el secundario porque se quieren postular para alguna actividad. Tienen un montón de modelos re lindos. Ustedes lo cargan, lo modifican con los datos de ustedes y lo descargan como un documento de Word cualquiera. Para esta actividad yo a ustedes les dije, eligen o carta corporativa
o eligen dentro de la carpeta trabajo propuesta de proyecto, uno o el otro. Si ustedes miran, hay algunos proyectos o algunos recursos de trabajo que tienen hasta la portada ya medio diseñada, le puedo reemplazar la imagen y tengo el trabajo bastante armado. Entonces está bueno que ustedes sepan de la existencia de estos recursos si no los han usado hasta ahora y que los tomen inclusive para la presentación de trabajos de otras materias o a futuro cuando laboralmente necesiten de estos recursos en línea. Siempre se trabajan en línea, pero después a la hora de descargar, si yo cargo un documento de estos cualquiera, por ejemplo, a ver si me carga quiero mostrarles que después les permite la descarga, les permite elegir cómo descargarlo directamente. Entonces, siempre en la opción, cuando lo termine de cargar, van a ver que archivo se activa y como siempre ustedes le van a poder poner el guardar como. Fíjense qué me dice la opción descargar en este caso. La opción es descargar. Y lo descargo como un documento de Word en mi escritorio o lo descargo directamente como un PDF. Inclusive a ustedes ahora para cargar a Classroom la actividad, hasta les conviene directamente descargarla como PDF para no tener después que ese problema de que les mueve de lugar la imagen y les arruina por ahí la presentación en un documento de Word. Así que cualquiera de las dos a ustedes les puede ser de utilidad en el futuro. Si yo vuelvo acá, les dije, leen el material de logística, deciden si van a hacer una o la otra, pero ¿qué es lo que van a escribir en esa plantilla que eligieron? Dice, tienen que asumir ustedes el rol de consultor de empresas. Vamos a suponer que cada uno de ustedes es un especialista en comercio electrónico, que se ha especializado en logística dentro del comercio electrónico, y hay empresarios que los consultan, o un empresario en particular que le consulta y le pide orientación porque no sabe cómo ponerse a vender en esto de la comercialización virtual. Ustedes van a tener que, con la información de la teoría, darles respuestas. Decirle a ese empresario al que están orientando, como les dije, a través de una carta o bien le preparan un proyecto. El proyecto, si no me equivoco, tiene 2 o 3 páginas nada más. Ustedes van modificando los párrafos y la información que le tienen que dar es recomendarle cómo debe actuar, qué cuidado tiene que tener con el transporte que elija, qué debe hacer con el seguro. Le van a recomendar que tiene que tener cuidado con las normas de comercio internacional que están establecidas. Le van a dar la información más útil, básense en los distintos títulos del material de la teoría, para orientarlo y que él de alguna manera sepa qué hacer y no incurra en costos desmedidos o muy altos, ¿no es cierto?, sobre esa actividad que quiere emprender. Imagínense ustedes que si el comercio electrónico venía creciendo, con todo el impulso que se les está dando ahora a partir de la pandemia y lo que va a hacer a futuro, esto de evitar que gran cantidad de consumidores se desplacen hasta los centros de compra en las grandes ciudades, y vieron ustedes cómo está estimulado y se insiste con la cuestión del delivery y de que te entreguen las cosas a domicilio. En definitiva, venía creciendo y sabemos que en este contexto actual va a crecer mucho más. Entonces está bueno que ustedes lean sobre el tema, vean la experiencia propia, como les dije, porque en casi todos los hogares algo han mandado a pedir a través de alguna página web y lo han recibido. Vean cómo se tiene que resolver a nivel empresario esa problemática de la distribución y las entregas. Y como les digo, cuando se conviertan en especialistas del tema, orientan mediante una carta o una propuesta de proyecto a un empresario imaginario que les pide que los ayude a resolver esa cuestión. ¿Se entendió lo que hay que hacer, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, lo que yo espero es que no usen toda la información. Si hay 25 hojas, no me copien las 25 hojas en la carta.
hagan una enumeración bien concreta y bien precisa de los temas, ¿no es cierto?, que les parece a ustedes que hay que destacarle al empresario. Entonces, por ese lado vamos, destacan lo más importante de la información y le comentan los aspectos centrales, para que se oriente. Ese trabajo es el que tienen una semana para resolver. Ahora viene la otra parte linda del otro trabajo que ustedes lo ven acá en grisecito, porque está programado, el 9 de junio van a entregar como máximo, y a partir de ahí ya tienen para resolver una actividad que es de integración. Estuvimos desde el comienzo de clases en el aula y todo lo que trabajaron ustedes a través de Classroom, con la unidad número 1, que era todo el tema de comercialización y marketing y todos los aspectos a resolver en el área de comercialización de las empresas y cómo en el contexto actual esas variables del marketing han ido cambiando. Bueno, todos los temas que vimos, desde el cuadernillo con sus 40 preguntas de guía de orientación, pasando por todos los trabajos que figuran acá. Si yo miro para orientarme los temas que dimos, son este listado de temas que están incluidos acá en esta pantalla que ustedes están viendo. ¿En qué consiste la actividad de integración? Que ya aprovecho a explicárselas ahora, así no es necesario realizar una videollamada la próxima semana. Quedan con las indicaciones de este trabajo que recién les indiqué y quedan con las indicaciones también de la integración que se va a entregar el 17 de junio. Me gustaría o nos gustaría a las profes que nos sorprendieran con trabajos muy creativos desde este punto de vista de la integración. Fíjense que acá lo que se les pide es la realización de un podcast. Pregunto, ¿han hecho para alguna materia o son ustedes oyentes de podcast? ¿Les suena la palabra, les suena la expresión? ¿La vieron escrita en algún lado? Ahí sí que necesito... Pero un podcast no es alguien hablando. Una grabación de audio, es eso, ¿sí? ¿Lo viste en algún lado? ¿Te suena de algún lado, Valentino? En Spotify. Claro, porque es la plataforma, yo acá te la cito, es la plataforma que más se ha convertido en difusora de este nuevo formato de información. Entonces, ustedes van a tener que integrar en un texto, se pueden armar un libreto, se pueden armar un resumen donde hagan referencia a todos los temas que vimos hasta ahora. Y lo tienen que convertir en un relato. Puede ser individual, puede ser de a 2 o de a 3. En algún lugar acá de la información pusimos eso de que podía ser de a 1, de a 2 o de a 3. Miren, las indicaciones precisas están en forma de preguntas. ¿Sobre qué tratará el archivo de audio? Todo el material, les dije, lo del cuadernillo integrado con las actividades. Lo normal es que los archivos de audios que aparecen en Spotify o en cualquier otra plataforma, hay una parte de Google y también YouTube se han convertido también en grandes difusores de esta forma de comunicar información. Duran alrededor de 25 o 30 minutos. Acá tienen un rango más amplio, no menos de 15, por ahí no más de 30 minutos. ¿Cómo lo van a hacer? Busquen la herramienta más sencilla para no complicarse la vida. Hay gente que graba desde la computadora o tiene los dispositivos adecuados. Lo más sencillo de todos es la grabadora de voz del teléfono. La grabadora de voz del teléfono, cuando yo me grabo, si ustedes lo han hecho en alguna oportunidad, voy después al almacenamiento o voy a mis archivos, a la parte de sonido y aparece la grabación directamente del trabajo realizado. Les da la oportunidad de trabajar integradamente, porque no les estoy diciendo júntense todos en una casa, pero el audio da la posibilidad de crear desde distintos lugares. Ustedes sabrán que la mayoría de los programas de radio por estos días no necesariamente van a un estudio. Por ahí hay 4 periodistas de la mesa de la radio que están cada uno desde su casa interviniendo. Entonces, si no me gusta hablar yo solo del tema 15 minutos o media hora,
Lo que pueden hacer es tomarse el tiempo, porque de acá hasta el 17 de junio hay tiempo, de decir, bueno, inventemos una entrevista y hay alguien que hace de periodista y hay un par de entrevistados o un entrevistado que le va respondiendo sobre el tema de la comercialización, o hacen directamente un intercambio de opiniones como si fuese una mesa redonda. Por ahí pueden ficcionar o hacer una situación de dramatización, de juego de roles, donde ustedes de alguna manera van uno, otro y otro en el grupo, largando todos los conceptos principales que se trataron de esta primera unidad. Así que el que quiere se graba el relato solo, el que no lo hace integrado con algunos compañeros. ¿Cómo lo van a presentar a ese podcast? Dice que lo deben publicar en un Padlet, que si ustedes acceden, yo voy a poner, no lo puse todavía, tengo que poner los mails de ustedes como colaboradores. Quiere decir que todos ustedes pueden entrar acá y hacer lo mismo que hago yo, publicar. Ponen el título, por acá de título pueden poner el grupo, ¿no es cierto?, que lo hizo, o el estudiante solo que lo hizo, y directamente cargan el archivo desde acá. Miren, lo pueden cargar ahí, o si no, si van acá a los 3 puntitos, directamente, hay alguno que a lo mejor lo intenta, pueden grabar la voz directamente desde acá. Yo la verdad que nunca probé, sino como les digo, desde cargar, cargan el archivo. A modo de prueba, yo hice una grabación breve con el celular, la subí a Drive y de ahí directamente me la pasé a Padlet. Ustedes después reproduzcanla. Dura muy poquito, pero en definitiva les cuento más o menos esto mismo que les estoy diciendo acá, que es un podcast. Primero, antes de ponérselo a hacer, lean un poquito la información. Acá hay un artículo donde les dice, el artículo, si no me equivoco, es de finales de, miren, diciembre de 2019, y otra vez volvemos a lo mismo. En el contexto de la pandemia, no sé por qué explotó más la utilización de este recurso. En realidad sí sé por qué, está relacionado con el peso de los archivos. Los archivos de audio no tienen el peso que tiene un archivo de video. Y encima el podcast tiene una ventaja sobre la radio, que también es auditivo. En la radio, si no estuve en vivo escuchando el programa, me lo perdí. En cambio, el podcast queda grabado. Entonces, si yo entro a las páginas de las radios o a estas plataformas que reproducen, me voy a encontrar con la grabación de alguna mesa de programa que fue importante o que tuvo un importante invitado, y por ahí escucho las reproducciones que tiene sin haber estado en vivo en ese momento. Me puedo colocar los auriculares y escucharlo mientras estoy sentado, puedo hacer deportes e ir escuchando audio. Yo les cuento que pusimos esta actividad porque hay cada vez más podcast del ámbito académico. Me puse a buscar ejemplos y encontré, por ejemplo, cómo aprender educación financiera con podcast. Quiere decir, hay alguien que me va explicando, me va contando el tema en relatos relativamente breves, y algo que yo no entendía es como que tengo ahí un profesor a domicilio y lo reproduzco la cantidad de veces que sea, explicándome algún tema. Así que a futuro, también para estudiar, probablemente encuentren ustedes explicaciones grabadas en este formato. Así que tiene ventajas sobre la radio, tiene ventajas sobre el archivo de video, por eso es que se utiliza cada vez con más frecuencia. Y en realidad les iba a poner en la actividad modelos de algunos podcasts ya grabados, pero preferí dejárselos a ustedes de que googleen antes de ponerse a hacer el propio y encuentren algunos que sean de temas de interés. Miren, hay algunos que por ejemplo son humorísticos. Yo encontré que algunos humoristas tienen grabados sus propios podcasts en forma de episodios. Quiere decir que crean algunos personajes de ficción y cada historia es individual, pero a la vez continúa, ¿no es cierto?, la secuencia con el relato general, y que tienen muchas reproducciones en esas plataformas.
vine a encontrar hasta en el teléfono. En el almacenamiento hay una carpetita que dice podcast, que en este caso la tengo vacía, pero evidentemente los dispositivos también tienen reservado carpetas para guardar este formato. Eso es lo que yo les quería. Bueno, miren, lo otro que ustedes tienen del mismo libro del cual les mostré lo de logística es bien una definición de qué es, y acá les habla de la importancia que le están dando las empresas para tener una presencia significativa en las redes con este tipo de contenido. Y si van a Google, como hice yo, acá les puse nada más que la definición y la duración, pero ustedes pueden abrir todas estas preguntas y de alguna manera primero saber bien o mejor de qué se trata para después crear ustedes el contenido. Al final nos va a tener que quedar en este muro todos los audios de ustedes publicados con, ¿no es cierto?, el resumen oral de la unidad número 1, con la ventaja de que lo hacen con libro abierto, de que lo pueden grabar leyéndolo, pero lo importante también sería que si lo están leyendo al guión que se hicieron, no parezca lectura, que de alguna manera le pongan inflexiones a la voz, que no sea así una lectura aburrida, porque no podemos escuchar 30 minutos a alguien que lee de manera de corrido. Por eso les digo, si dramatizan el programa de radio o si están hablando solos, pero que sea como alguien en una conferencia que trata de atrapar el interés de la audiencia. Entonces, tienen la ventaja de poder armarla, de poder ensayarla, de si les fracasó la grabación, volver a intentarlo y de subir un buen contenido a esta actividad de integración que es la que van a tener que realizar. Yo de mi parte voy a dejar de compartir por ahí, si nos vemos la cara, por lo menos nos ve la cara a nosotros, a los que tenemos la cámara mejor. No sé, Patri, si vos querés agregar algo, se entendió claro lo que les dije, a cada uno las dudas que les suscita esto, vayan participando si quieren y van preguntando, ¿eh? Ahora sí, si quieren pueden... Yo quería dos cositas. Una, hay varios